gran placer recibirte. Muchísimas gracias, Luis. El placer es mío de estar aquí contigo dialogando en estos encuentros maravillosos que tenés con todos tus invitados. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contento de hacerlo y de encontrarme con personas que siguen haciendo psicoanálisis. ¿Qué pones en el casillero del hotel? ¿Profesión? Médico, psicoanalista. ¿Sos médico recibido? Soy médico, sí, recibido en el año 1971. ¿Y después hiciste psicoanálisis? Después trabajé un tiempo en la sala de psicopatología del Hospital Pirovano, psiquiatría tradicional. Después hice la carrera en la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, de la cual fui profesor 40 y pico de años. Después hice la carrera en la Asociación Psicoanalítica Argentina y terminé siendo profesor del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina y en determinado momento me fui a trabajar a Estados Unidos, al Mount Sinai Hospital de New York, con un recapo que se llama Eric Hollander, sobre trastornos obsesivo-compulsivos. Allí, en mi estadía, descubrí una asociación que se da muy frecuentemente entre lo que se conoce como el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, en inglés se llama ADD o ADHD, y vi que muchos cocainómanos habían padecido trastorno por déficit atencional, porque el trastorno por déficit atencional se trata con psicoestimulantes. Entonces muchos de ellos, al probar cocaína, mejoraban la atención, y entonces se hacían adictos para resolver el tema de la desatención. Y después escribí 2 libros sobre este tema, y como tenía dudas antes de publicarlos, me daba terror publicar un libro mío, decía que me imaginaba que después que saliera a la venta iba a recibir llamados telefónicos en mi casa diciéndome, usted en la página 86 dice tal cosa que es errónea. Entonces me fui a un hospital que se llama Western Psychiatric Institute and Clinic en la ciudad de Pittsburgh, donde estuve 2 veranos diferentes con un psiquiatra extraordinario que se llama Boris Birmacher, y después atendí consultorio, así que soy psicoanalista, freudiano, que me fasciné en mi adolescencia. Mi tercer estudiante de medicina... Espera, te voy a hacer un punto y seguido ahí, porque yo siempre lo digo cuando me encuentro con un psicoanalista, me comprende la generalidad de ley porque soy analizante, no sería quien soy si no hubiera pasado por el consultorio de mi psicoanalista, pero sí soy psicoanalista freudiano. Para los que no sabemos lo que sabes vos, ¿qué es ser psicoanalista freudiano? Bueno, la persona que descubrió la existencia del inconsciente fue Freud. Freud no solamente descubrió la existencia del inconsciente, sino que a mi criterio Freud descubrió 3 cosas que son fundamentales. La primera, que fue el primer sujeto que se animó a postularlo en la humanidad, es la sexualidad infantil. Antes del año 1905, que es un año en el que Freud escribió un artículo que se llama 3 ensayos y una teoría sexual, se suponía que el ser humano era asexuado hasta la adolescencia. Freud dijo, no, el ser humano es sexuado desde el nacimiento. Tenemos placer sexual cuando tomamos la teta. Tenemos placer sexual cuando controlamos los esfínteres. Tenemos placer sexual en la etapa fálica del tocamiento del pene o del tocamiento del clítoris. Esto es una locura. Un escándalo. 1905. Y la otra gran teoría que a mí me fascinó de Freud surgió a raíz de un trabajo que publicó en el año 1914 que se llama Introducción del narcisismo, que es un tema que está muy en boga hoy en día. Todo el mundo habla de narcisismo. Y yo creo que se comete una equivocación teórica allí, que es la siguiente. No se diferencia entre lo que es un trastorno narcisista de la personalidad y lo que es el narcisismo común y corriente que tenemos todos. Yo me animé a hacerle una corrección a Freud, habida cuenta de que Freud está muerto, si no me hubiera animado a hacerla. Freud dice que lo mejor distribuido en la humanidad es la neurosis. Yo pienso que lo mejor distribuido en la humanidad es el narcisismo. Punto de vuelta. ¿Qué es la neurosis? La neurosis es el resultado de tener conflicto entre el ello, que es la sede de las pulsiones, de los deseos, y el superyo, que es el polo moral del individuo. A raíz de eso surge una transacción que es un síntoma. El yo tiene que negociar entre las pulsiones y los deseos del ello que están prohibidos
y el superyo, que es el que Que dice ejerce que la no. prohibición. Claro. Que, para ser más preciso, el superyo es la introyección del discurso de nuestros padres. Todo lo que nos dijeron nuestros padres que estaba prohibido hacer. No podés robar, no podés meter los dedos en el enchufe, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro. Ese es el superyo. Entonces, el Y el ello resultado... es, quiero llevarme algo que no es mío, quiero tener sexo con quien no debo, quiero... Quiero matar gente, Entonces, hay un choque un conflicto. Hay un entre conflicto. el ello, el super yo, y el yo lo tramita. El yo tiene que negociar entre el super yo, el ello y la realidad. Bien. Y hace una transacción. Freud lo describió muchísimo. Por ejemplo, hay un famoso caso, el caso Juanito, de un chico que tenía una fobia, no salía a la calle, le tenía miedo a los caballos, y Freud descubre que en realidad eso tenía que ver con un conflicto edípico de su odio al padre, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, la fobia se constituye porque el sujeto apela a un mecanismo de defensa que es la proyección, externaliza el conflicto y entonces, en la medida que no ve caballos, no tiene conflictos. Claro. La fobia es una manera, a través de un síntoma, de resolver un conflicto con el cual, de otra manera, vos tendrías que convivir permanentemente con eso. Pero yo te interrumpí. Este conflicto entre el ello, lo que quiero, el super yo, lo que me imponen que debo hacer, genera el síntoma, genera la neurosis. El resultado de eso es la neurosis y genera que el ser humano tenga que sufrir como padecimiento crónico la dificultad de satisfacer sus deseos. ¿Cómo somos felices? Somos felices cuando hacemos lo que queremos y no tenemos prohibiciones superyoicas. Cuando tenés una operancia del superyo, tenés que pagar un precio muy caro por eso, que es el sentimiento de culpa, la represión de tus deseos, vivir, digamos, ocultándote y ocultándole al mundo lo que vos realmente querés hacer, o querés vivir, o deseás realmente. O sea, me estás diciendo neurótico. Estoy notando que en este momento me estás diciendo neurótico. Es un gran piropo que nos digo a los dos. Lo mejor que nos puede pasar dentro del esquema de gravedad de cuadros psicopatológicos es que seamos neuróticos. Bien. La neurosis es lo que está más cerca de la salud, porque la salud como tal, mental, no existe, porque el ser humano está inevitablemente condenado a la existencia de conflictos. Vivir, tener hijos, crecer, estar expuesto a un mundo donde deseas más de lo que tenés, todo eso te genera necesariamente conflictos, y vos y yo los hemos resuelto hasta ahora lo mejor que pudimos, que es constituyendo una neurosis. Dijiste y te atreviste a corregir a Borges. Uy, no, mira a Freud. ¿Eso qué es? ¿Un fallido o un lapsus el que acabo de tener? Eso es lo mismo, un lapsus o un acto fallido. Supongo yo que Borges, para vos, debe ser una personalidad tan importante como vos sentiste que para mí era Freud. Buscaste, sí, para mí no hay dudas. Bueno, o sea, buscaste una cierta equivalencia. Y además, así que, pero para asegurarte exactamente cuál es la razón de ese acto fallido, vos deberías seguir el método freudiano, que es la asociación libre. Yo debería decirte, Luis, dijiste Borges, ¿por qué crees que dijiste Borges? Y vos tendrías que empezar a asociar libremente. Y dirías, Borges, me acuerdo de la calle Borges, que ayer tuve que ir por ese barrio y vi el cartel de la calle Borges, y resulta que vi una persona que estaba vestida de determinada manera, y por ahí el sueño tiene que ver con un deseo sexual infantil tuyo, donde viste a alguien con quien tuviste un deseo sexual en tu adolescencia. Entonces Borges en realidad no es Jorge Luis Borges. Es aquello. Es aquello. Ahora voy a la autoestima y al narcisismo, porque me parece súper interesante, pero hay varios achaques al psicoanálisis hoy día. Yo tengo mi teoría. Creo que se lo achaca tanto, se enoja tanto, porque es muy incómodo el psicoanálisis. Te obliga a encontrarte con raíces. No es un llame ya y le damos satisfacción. Pero bueno. Es muy buena tu pregunta. No sé si te interrumpí. Nada, por favor. Es muy buena tu pregunta y te voy a explicar por qué. Porque en 54 años de profesión nunca vino a mi consultorio una persona que se sentó y dijo, yo vengo porque maltrato a mi mujer, soy poco cariñoso con mis hijos. Las personas cuando van al analista
siempre van en posición de objeto. Estoy aquí porque no soy feliz, porque mi mujer tal cosa, porque mis hijos no me quieren, porque me pasan una determinada cantidad de cosas de la que yo no soy responsable. Entonces, el primer movimiento que tenemos que hacer en la experiencia psicoanalítica es sacar al sujeto de su posición de objeto. Se propone como objeto porque el objeto no es responsable de nada. La culpa no tiene la copa no tiene ninguna responsabilidad de si yo la muevo o no la muevo. Entonces el primer movimiento es hacer ese cambio de posición subjetiva. Preguntarle, ¿y qué tenés que ver vos con esto que hace tu esposa? ¿Qué tenés que ver vos con que tus hijos te demuestren poco afecto? Y eso ataca nuestro narcisismo, Claro. ataca nuestro ego, y eso es insoportable para todos. Por eso digo yo que hay que diferenciar entre lo que vulgarmente se conoce como narcisismo, que es en realidad el trastorno de la personalidad narcisista, que es un trastorno de la personalidad, de lo que es el narcisismo como rasgo de personalidad, que lo tenemos todos en mayor o en menor medida. Pintame este último rasgo y después vemos la personalidad o el trastorno narcisista. Pero, ¿cuál es aquel rasgo narcisista que todos tenemos? ¿Cómo se manifiesta? Cada uno de una manera diferente. Por ejemplo, el que se vuelve loco porque quiere tener mucho dinero, su narcisismo se está jugando en el dinero. El que se vuelve loco por ser y conservarse hermoso toda la vida y consume compulsivamente cirugías plásticas, tiene un problema con el narcisismo y el envejecimiento. El que apuesta al tener más que al ser en la vida, esas personas está expresando cada uno en diferentes rubros su propio narcisismo. ¿Y cuándo esa expresión se transforma en un trastorno complejo? No quise decir patológico para no meter la pata. Sí, digamos que ya eso entra dentro de la patología. Sabes que hay 10 trastornos de la personalidad, no es el único. Existe un libro que se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Fueron publicados varios, ya vamos por el número 5, donde se enumeran los síntomas de cada cuadro psicopatológico. Yo no puedo decir de vos que sos esquizofrénico si no reunís determinada lista sintomática. ¿Qué utilidad tiene esto? Esto es un acuerdo universal hecho por todos los psiquiatras y psicoterapeutas prominentes de la profesión, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, y que además sirve porque si yo tengo un paciente que se va a vivir a Australia, y entonces, o en la obra social del paciente me dice, ¿cuál es el diagnóstico? Tengo que hacer un diagnóstico que no tiene que ser subjetivo, a mí me parece tal cosa. Tengo que poner los números en los cuales está tabulado el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, para que haya un cierto acuerdo internacional al respecto, porque si no, es una cosa caprichosa. En medicina general también, nosotros decimos que una persona tiene una apendicitis aguda y hay que operarla cuando tiene determinados síntomas. Sí, no otra cosa. Ahora, vuelvo a esto. ¿Cuándo? Porque hoy me parece, no estoy demasiado seguro, que hay como una divulgación muy masiva de los legos, nosotros, sobre el tema autoestima y narcisismo, ¿no? O sea, hoy hay que volver a la autoestima, hoy soy yo, hoy debo ocuparme de mi deseo, hoy no debo dejarme interferir por lo que quiero. Y esto no es narcisismo, es simplemente defenderme. ¿Cuándo paso de esto que puede ser sano, que es defender mi deseo, a generar una afectación a los otros o a mí mismo? Excelente tu pregunta. Yo te voy a repreguntar, poder responder así fácil. Si vos tuvieras que definir la autoestima, ¿qué es para vos la autoestima? El valor propio de mi deseo. Muy bien. Aquello en lo que vos te valorás, aquello en lo que vos considerás que sos bueno, ¿sí? Correcto. Yo te pregunto a vos, ¿en qué sos bueno? Vos me decís, bueno, soy bueno en lo que hago, en mi profesión soy bueno, fui bueno como abogado, pero no lo quise ejercer, jugando al fútbol o al rugby no soy bueno. Eso es la autoestima. Y la autoestima es el resultado del amor por el modelo que fueron tus padres. De vuelta que me gustó la frase. ¿La autoestima? Es el resultado del amor por tu modelo que fueron tus padres. Si el árbol es bueno, ¿cómo es el fruto? Bueno. Mucha gente piensa que la autoestima es el resultado
de cómo nos criaron, cómo nos quisieron, cómo nos elevaron la autoestima desde chiquititos. Si la cosa fuera así, estamos muertos, Luis, no podemos hacer nada con eso. Si tenemos la autoestima baja porque mi mamá no me demostró suficientemente el amor que me tenía, no puedo hacer nada con eso. Yo creo que podemos elevar nuestra autoestima de dos maneras. La primera es elevando el amor que tenemos por nuestro modelo, lo cual no quiere decir transformar en genios a nuestros padres, pero descubrir en ellos qué cosas hicieron bien a pesar de las limitaciones que tenían. Te voy a poner un ejemplo, para lo cual hace falta perdonarlos. Acordate que estoy diciendo una de las maneras para elevar la autoestima. Después te voy a decir la otra. Imagínate que hoy tuvieras que irte a casar de aquí. Te compraste un traje en Italia, una camisa, una corbata, estás impecable y de acá te vas a ir al registro civil. Pero como llegaste un rato antes, te sentás a tomar un café. Y de pronto, 5 minutos antes de levantarte para ir al registro civil, viene un tipo y te mete un helado en la cara y te mancha el saco, la camisa y la corbata. ¿Cuál es tu reacción? Enloquecerme. ¿Qué harías? Como quiero casarme, buscaría si hay una casa de... Con el tipo. Ah, trompearlo. Lo trompeás. Claramente. Lo insultás. Claramente. Cuando te paras, el tipo viene con un bastón blanco y anteojos negros. Me siento culpable hasta el fin. ¿Y qué le decís? Perdón. ¿Por qué? Porque no me di cuenta que era ciego y no entendí que se tropezó, no que me lo tiró por la cabeza. Esa es la manera de perdonar a nuestros padres. Las macanas que hicieron, las hicieron porque eran ciegos. No sabían lo que hacían. Supone un acto de verdadero compromiso con uno y con los padres de uno, eso. Si vos querés, yo te estoy diciendo si querés mejorar tu autoestima. Si querés mejorar tu autoestima, como yo te dije antes, es el resultado del amor por tu modelo. Y tu modelo fueron tus padres. O sea, tenés que perdonar a tus padres los errores que cometieron, dándote cuenta que carecían de los instrumentos con los que contamos hoy en día. Sos tramposo, ¿eh? Yo no esperaba esto. Le digo como un elogio. ¿Te diste cuenta rápido? ¿Por qué? Porque hay una frase que uno ha aprendido a lo largo de la vida y que, lo vamos a poner en primera persona, a mí me ha ayudado un montón, no solo para el modelo de los padres, sino para en muchas ocasiones no podían otra cosa, hicieron lo que pudieron. No solamente eso, sino que admirá algunas cosas que sí pudieron y que son maravillosas. Sí. Es más, hasta ahora te vienen ganando, porque vos todavía no tenés un hijo abogado famoso en los medios como vos. O sea que a ellos hasta ahora les fue mejor que a vos. Sos tramposo y jodido, te lo quiero decir. O sea, bien, con onda, pero bien. Bueno, entendí. Segunda, el ejemplo del helado me parece una metáfora casi perfecta. Gracias. Ahí voy, es una de las maneras. ¿Y la otra manera para elevar la autoestima? Yo te dije antes que la autoestima, y vos me respondiste excelentemente, es el resultado de la valoración que a uno le viene de adentro. La valoración que a uno le viene de afuera es el narcisismo. El narcisismo es la necesidad patológica de adulación, de admiración, de reconocimiento, de validación desde el mundo externo. Tu autoestima es que vos te valides a vos mismo. Yo te pregunté en qué sos bueno y vos dijiste, bueno, yo soy bueno en tales y cuales cosas. Ahí te estás validando vos. Cuando tu validación depende del mundo externo, tenés alto el narcisismo y baja la autoestima. O sea que en la medida que logramos bajar el narcisismo, sube la autoestima. Acá le voy a hacer una crítica a la figura máxima de la televisión, con todo respeto y que la admiro. Mirta Legrand tiene un dicho que dice, como te ven, te tratan. Eso es un culto al narcisismo. Yo la corrijo y le digo, como te ves, te tratan. Es súper interesante porque estoy pensando que estamos en una sociedad en donde la validación externa es casi un patrón. Likes, seguidores, rating, cantidad de público, aplauso externo. O sea,
caramba que hay que trabajar sobre esa validación externa, ¿no? Totalmente. Ahora, si querés, te digo cómo se hace para trabajar en eso. No pienso moverme de acá hasta que no me lo digas. Además, me resulta un poco gracioso que yo, que estoy aquí buscando la validación externa, porque de alguna manera ser invitado aquí me hace conocido, me da prestigio, poder charlar contigo, todo eso, pero una cosa es que yo consagre mi vida a esto, Claro. y otra cosa es que sepa que estoy haciendo eso y que de algún modo estoy validando mi narcisismo. Lo que ¿Cómo combato ¿Cómo esa combato el validación narcisismo? exterior? Muy bien. Primero y fundamental, tenemos que saber que el narcisismo es inconsciente. No nos damos cuenta que somos narcisistas. Todos creemos que somos humildes. Es una creencia universal. ¿Y a qué se debe eso? A que es inconsciente y además a un fenómeno que se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que yo solamente valido en el mundo las cosas con las que estoy de acuerdo, lo que no me conflictúa, lo que me conviene o lo que yo creo que me conviene. Entonces, mi propio sesgo de confirmación me produce una distorsión cognitiva y me hace creer que yo no soy narcisista. Y entonces vos encontrás en los medios o yo en mi consultorio que viene una mujer y me habla, me describe perfectamente el trastorno narcisista de la personalidad. Mi marido era cruel, me maltrató, por fin me lo quité de encima, él era un monstruo, etcétera, etcétera. Y yo le pregunto, ¿y qué tenés vos que ver con eso? ¿Por qué estuviste con él? Muchas veces es porque un sujeto es muy manipulador y le coarta la libertad a una mujer, y muchas veces es porque esa mujer tiene un narcisismo oculto por el cual ella cree que con su amor lo va a curar. Y eso también es narcisismo. Wow. Y me queda claro que primero tengo que reconocerme. Muy bien, lo primero es el autoconocimiento. Yo sé que soy narcisista y entonces que tengo narcisismo, como todos, tengo que prestar atención a cualquier manifestación de mi narcisismo. Estoy en la reunión social y entonces empiezo a hablar de que me compré un auto, de que hice tal cosa o cual cosa, y lo hago para buscar la validación externa, y eso es una manifestación de mi narcisismo. Tengo que aprender a coartar esas manifestaciones. Yo no sé si a vos te gusta el tenis. De mirar, ¿eh? No puedo agarrar una raqueta. No te gusta tanto como a mí. Entonces, si vos viste partidos de tenis, vas a ver que hay jugadores de tenis que cuando hacen un buen tanto, hacen así para escuchar los aplausos. Roger Federer hacía así y en voz baja se alababa. O sea, decirte a vos mismo, bien Luis, qué bien que hiciste esto, estás depositando dinero en la cuenta de la autoestima, no del narcisismo. Cuando vas a ver los likes, estás depositando dinero en la cuenta de la autoestima. Y cuando los likes son pocos, el ego con las alabanzas crece y con la falta de alabanzas enloquece y se pone agresivo. Por eso el narcisismo es como un castillo de arena. Viene una ola de afuera y lo destruye. Yo uso mucho la metáfora de que el narcisismo es como un árbol muy muy alto y muy finito y al lado hay un arbusto. Si hay una tormenta con un viento fuerte, el árbol alto se va a partir y el narcisismo va a hacer eclosión. En cambio el arbusto, que es la autoestima, se va a mantener sólida porque no depende de la validación externa. Entonces lo primero es el autoconocimiento. Lo segundo, autoconocimiento quiere decir, asumo que tengo una cuota de narcisismo y voy a estar atento a eso para tratar de corregirlo. Y si tengo la suerte de ir a un analista, le hablaré de este tema y le diré, me dicen que soy egoísta, me acusan de tal y cual cosa. Lo primero que tengo que hacer es escucharlo, tratar de comprenderlo y no de responder. Las personas se llevan mal, y cuando hablo de personas digo los amigos, las parejas, porque no hacen un pacto que toda pareja yo creo que tiene que hacer, que es cuando yo te diga algo que no me gusta de vos, no te defiendas, quédate pensando en qué puede ser que yo tenga un poquito de razón. Y vos decime a mí
qué es lo que te molesta de mí, y yo voy a hacer lo mismo. Y voy a tratar de corregir eso que vos decís que te molesta de mí y que yo no lo veo porque forma parte de mi narcisismo inconsciente. Ah, sos un recontra jodido. O sea, porque, digo, esto lo digo... Quiero mejorar las relaciones. De vuelta lo digo con una ironía piropeante, déjame que invente la palabra, porque yo creo, y entremos, salvo que quieras decir algo más de la autoestima y el narcisismo, a los acuerdos de la pareja. Yo sostengo, y corrígeme si estoy equivocado, que toda pareja tiene acuerdos, explícitos por o supuesto. implícitos. Sí. Yo creo que quizás ponerlo en palabra, de vuelta al ser analizante, es mejor que no hacerlo. ¿Es así? Sí, claro que sí. Además, los integrantes de cualquier tipo de relación tienen derecho a saber de qué va la cosa. Claro. Yo tengo derecho a saber, es como cuando hago una inversión económica, tengo derecho a saber a qué va a estar destinado el dinero, si voy a tener una ganancia, si voy a comprar una propiedad. Sí, yo tengo derecho a saber si el vínculo que tenemos es monogámico, es poligámico, cuáles son los derechos y las obligaciones que contraemos en nuestra relación. Pero yo supongo que en una relación que es buena, siempre es mejorable. ¿Por qué? Porque todos tenemos una cuota de narcisismo que inevitablemente va a molestar al otro. Entonces, yo tengo que hacer un pacto para que el otro me lo diga y en vez de ofenderme, tengo que decir en qué puede ser que Luis tenga razón y entonces voy a tratar de mejorar eso. O sea, la primera tarea para mejorar el narcisismo que tenemos todos es el autoconocimiento. La segunda, practicar la humildad. Cuando vos me haces una crítica, yo tengo que ser humilde y tengo que decir, debe tener razón. Por lo menos una parte de razón, ¿no? Una parte de razón, sí, porque en realidad nadie tiene la razón, todos tenemos nuestras razones. Yo tengo mis propias razones y vos tenés la tuya, pero si yo me quiero llevar bien con vos, tengo que mejorar ese aspecto que a vos te molesta, porque en el fondo, ¿a quién estoy beneficiando si lo cambio? Me estoy beneficiando yo. Claramente. Porque yo voy a gozar de una relación mejor que la que tenemos. Y si vos haces lo mismo, no es que estás haciendo un acto de filantropía que me querés curar a mí. No, lo que vos querés es gozar de los beneficios de algunas de las virtudes si es que las tengo. La otra... Sí, perdón. Este número son dos cosas más. La otra es la atención plena. Tenemos que aprender a escuchar para comprender lo que le pasa al otro y ser empático. No tenemos que escuchar para poder refutar. Habitualmente, ¿qué hacemos? Cuando alguien nos señala un defecto pequeño, tenemos una larga lista de argumentos para contrarrestar. Vos me decís que yo soy un egoísta y yo sabés lo que puedo decir de vos, y vos el año pasado y en las vacaciones y ayer, y tengo una larga lista de reclamos para hacerte. Lo primero que tenemos que practicar es lo que se llama la atención plena, es escuchar y ponerme empáticamente en tu lugar para ver realmente qué te molesta de mí si yo quiero mejorar mi narcisismo. Además, yo dije antes que hay una relación inversamente proporcional entre autoestima y narcisismo. Cuando yo estoy mejorando mi narcisismo, no te estoy haciendo un favor a vos, me estoy haciendo un favor a mí porque bajo mi narcisismo y sutilmente estoy elevando mi autoestima. La otra cosa que tenemos que hacer para destituir el narcisismo, que no es una idea de Freud, hace 2500 años lo mantenía Buda, lo mantuvieron los estoicos, Marco Aurelio, Zenón de Sitio, Epicteto, digamos, hubo muchos seres humanos que pensaron seriamente acerca de la patología o los efectos negativos del narcisismo. Las guerras se basan en eso, en la competencia, la rivalidad, la infelicidad es porque nos estamos comparando con el otro. El último punto que quería señalar para tratar de coartar o destituir el ego, que es el yo del narcisismo, es tratar de no compararse, porque cuando te comparás, inevitablemente te estás poniendo por encima o por debajo del otro. Entonces, es muy fácil testear eso. Yo me doy cuenta con qué ojos te estoy mirando a vos. Si te estoy mirando despectivamente, si te estoy mirando como un par, que sabés mucho de lo tuyo, pero somos pares,
o si te estoy mirando con una sumisión y un respeto donde vos sos el amo y yo soy el esclavo. Y eso no es una relación de paridad. Por eso yo creo que nosotros, cuando hablamos de pareja, una pareja sexual, una pareja de novios, una pareja matrimonial, una pareja de amigos, aludimos a la paridad más que al número. No es que una pareja son dos. Una pareja tiene que ser pareja, tiene que haber paridad entre ambos constituyentes. Autoconocimiento, humildad. Empatía. Empatía y no comparación. No, correcto, correcto. No. Exacto, muy buen resumen. Hay como un prejuicio, un lugar común de creer que uno va al psicoanálisis por curiosidad especulativa e intelectual. Voy a ver de qué va. ¿El que llega a tu consultorio llega sufriendo? En general sí. La mayoría de las personas se dicen a sí mismas que van por una curiosidad o porque lo recomendó un amigo, pero vos no llevarías al mecánico, no te levantarías mañana a las 6 de la mañana para llevar el auto al mecánico que te está funcionando perfectamente bien. Existe. Siempre detrás de una demanda hay algo insatisfecho y una cuota de infelicidad de la cual normalmente, no necesariamente el consultante es consciente de eso. Muchas veces dice, vine porque me manda una amiga, pero vos sentís algún grado de infelicidad, hay algo que te angustia. No, yo creo que mi vida está bien. Y con el correr de las sesiones de pronto empieza a emerger sus deseos insatisfechos, su autocrítica, el colapso en su autoestima, lo que le hubiera gustado hacer y no pudo, las cosas que le dan culpa. Y bueno, de ahí, digamos así, comienza la terapia. Pero yo creo que es como quien concurre a una iglesia. Está necesitando el bienestar espiritual, está necesitando ser escuchado, está necesitando que alguien lo valide, de alguna manera hay una necesidad y todos tenemos necesidades. Con lo cual no digo yo que el psicoanálisis es una herramienta que debe usarse universalmente. El psicoanálisis, como vos decías antes, es muy duro. Pagás para que alguien hable mal de vos, te critique, te señale el narcisismo, te señale cuando tenés conductas egoístas. A través de la experiencia psicoanalítica te das cuenta lo difícil que es amar. Nosotros creemos que amar es una cosa muy sencilla. Yo tengo una definición de lo que es amar que cuando la pensás decís, ¿cumplo yo con esto? Te escucho. ¿Cuál es? ¿Estás seguro que querés que la diga? No, pero venga. Amar es darse el gusto uno, dándole el gusto al otro cuando los dos tienen ganas. Es darse el gusto a uno para darle el gusto. Dándole el gusto al otro. Que a vos te dé gusto darle el gusto al otro. Muy difícil. Cuando los dos tienen ganas. Primero arranco atrás para adelante. Para amar hay que encontrar a dos que tienen ganas. Por supuesto. Pues, lo digo también para el comentario de amigos. Yo me quiero enamorar, pero no encuentro. Yo sospecho. Una cosa es el enamoramiento, otra cosa es el amor. Vos me pediste la definición de amar, ponele, no de enamoramiento. Después vemos las etapas del amor que me interesa mucho. Sí. Pero lo digo genéricamente. O sea, yo me quiero poner en pareja y estar enamorado, pero no puedo. Yo sospecho del que... En realidad creo que el amor supone un acto de disposición, no sé cómo se dice, un acto de disposición. Tenés que estar dispuesto a amar. ¿Digo bien? Tenés que estar dispuesto a darte el gusto, dándole gusto a otro. Eso implica un descentramiento del narcisismo. Por eso, uno de los principales precios que pagan los sujetos narcisistas es que se privan de la experiencia del amor. El narcisista no puede amar. No, porque no nunca puede darle gusto. Darle el gusto al otro, que a él le dé gusto darle el gusto al otro. Claro. No es solamente darle el gusto al otro, es que a vos te dé gusto darle el gusto al otro cuando los dos tienen ganas. ¿Y qué hay del otro que está frente al narcisista que cree que dándole el gusto, aún contra su voluntad, lo va a cambiar? Eso es un acto de narcisismo, nadie cambia a nadie. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Lo primero que tenemos que estimar en la vida es eso. Vos y yo podemos comprar un campo a medias, invertimos una fortuna.
compramos las mejores semillas del planeta, contratamos un excelente ingeniero agrónomo y no llueve. No hay modo, no tenemos nada que hacer. Entonces, uno también en la vida tiene que plantearse, ¿esto depende de mí o no depende de mí? Si no depende de mí, tengo que desistir, mi narcisismo tiene que poder renunciar a eso que no depende de mí. Cuando soy muy narcisista, me encapricho y creo que voy a ser capaz de gobernar voluntades ajenas, de alterar el deseo de los demás, porque por narcisismo no puedo desistir, no puedo aceptar, bueno, perdí. Esto no lo puedo Ahora, lograr. ¿cómo hago? Después te pago la consulta. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Pienso en él, aquel que se quiere dar el gusto, dándole el gusto al otro, si los dos tienen ganas. Digo, ¿cómo hago para darle el gusto al otro sin dejar de ser yo, sin, como dicen algunos colegas tuyos, perdón, desotrarme? ¿Cómo hago? Vos sabés, no te estoy hablando de un acto sacrificial, no te estoy diciendo amar es donarle 3 litros de sangre a una persona que vos querés. No, a vos te tiene que dar gusto, te tiene que dar placer hacer eso. Eso es lo mismo que durante la práctica misma del acto sexual. A vos te tiene que dar gusto, te tiene que dar ganas de hacer determinadas cosas que al otro le dan ganas de recibir y viceversa, cuando los dos tienen ganas. No es que cuando yo no soy yo y hago cosas para darle el gusto al otro, no lo estoy amando, me estoy sometiendo. Estoy teniendo miedo de perderlo. Me estoy sometiendo. Estoy teniendo miedo de perderlo y en el amor, la libertad está por encima del amor. La libertad y la justicia son valores que están por encima del amor. Justifique, doctor, explíqueme eso. Una persona que perdió su libertad no puede decir que está eligiendo libremente a quien ama. Una persona que está siendo víctima de injusticias no puede amar a menos que tenga un capricho narcisista. El amor es un acto de libertad. Yo elijo libremente a quién le voy a dar el gusto y me va a dar gusto darle el gusto al otro cuando los dos tenemos ganas. Y eso lo notamos, eso se nota. Vos te das cuenta fácilmente cuando estás complaciendo a alguien y te estás contrariando vos a vos mismo. Pero ¿cómo compatibilizo? Me gusta mucho esta definición de que la libertad y la justicia están por encima del amor. Dicho esto, ¿cómo compatibilizo las dos libertades cuando hay deseos distintos, opuestos? Ahí hay una cuestión filosófica que es, ¿vos pensás que el ser humano es un ser monogámico o poligámico? Poligámico. Bueno, entonces tenés que contrariar tu naturaleza poligámica para tener un vínculo monogámico y entonces lo haces voluntariamente, pero sabés que estás contrariando tu naturaleza. Entiendo. Y en todo, quiero decir, o sea, En todo. En todo ¿El amor es un acto de paz o es un acto de tensión de dos deseos? Siempre hay deseos contrariados, nunca hay un deseo único, unidireccional. Digamos, todos los actos en la vida están multideterminados. No hay una sola razón por la que yo estoy aquí conversando contigo. Yo me puedo sentar y puedo encontrar una cantidad de razones. Puedo decir, me encanta charlar con Luis Novarecio, qué tipo inteligente, qué buenas preguntas, espero que mis amigos lo vean, ojalá que todo lo haga bien. Estoy gratificando por un lado mi autoestima y mi narcisismo. Depende lo que prevalece, eso es lo más importante. Pero no hay sobre nada un único deseo, no. Sin que tenga valor estadístico exhaustivo. ¿Por qué mayoritariamente se sienta la gente en tu consultorio? ¿Por qué sufrimiento? ¿Por qué dolor? ¿Por qué qué? La mayoría, el motivo de consulta principal son los trastornos de ansiedad y la insatisfacción vital. Yo creo que la gente que no es feliz porque no hace lo que le gusta, porque no tiene la pareja que soñó, porque siente que está pasándole la vida y no se está dando todos los gustos que anhelaba.
porque todos estamos siempre bajo el imperio de la angustia existencial de que nos vamos a morir. Freud decía, los seres humanos aceptamos la muerte de todos, menos la propia. Todos sabemos que, que se van a morir toda la gente que vos conocés. Ahora, menos yo no. Menos yo. Freud lo explica, y es interesante la explicación de Freud, porque Freud dice que no hay representación inconsciente de la muerte. O sea, yo sé que esto es un vaso porque alguna vez en mi vida se me presentó una copa por primera vez. Eso es la presentación. Eso generó una inscripción en mi inconsciente y yo le dije a esto, si es un vaso glass, ¿sí? Si vivo en Argentina es un vaso o una copa. Eso está en el inconsciente. Después, cuando empiezo a hablar, le sumo la representación de palabra, que es, a esa cosa le pongo una palabra. Como nadie estuvo muerto, nadie tiene una representación inconsciente de la muerte. O sea que la muerte no existe como tal. Cuando yo me muera, yo no voy a saber que nací, que viví, que estudié medicina, que tuve hijos, que tengo nietas. Lo van a saber quienes me sobrevivan. O sea que estamos angustiados por algo que no nos va a ocurrir nunca. Nuestro narcisismo no tolera la frustración de que no formemos más parte del escenario, lo que me voy a perder. Pero si uno pudiera carecer absolutamente de narcisismo, destituir totalmente su ego, aceptaría la muerte con una naturalidad absoluta, porque hay una ley que rige todo, que se llama la ley de la impermanencia. Nada es permanente, Luis, todo es transitorio. Este programa se va a terminar, este día se va a terminar, nuestra vida se va a terminar, y todo va a seguir igual. Me quedé pensando en, a lo mejor romantizo, no me importa, qué valiente el paciente que se sienta frente a vos, es consciente de esa angustia existencial grande, que es me voy a morir, y te plantea y te dice, en el mientras tanto no estoy conforme con lo que estoy... Qué acto de valentía, ¿no? Absolutamente. El psicoanálisis, viajar para adentro, reconocer nuestro narcisismo, nuestras mezquindades, nuestros odios, nuestras miserias, es algo muy, muy doloroso y muy difícil de hacer. Pero es necesario porque eso forma parte del aprendizaje y también nos da la oportunidad de hacer las cosas mejor. Cuando yo hablaba antes del autoconocimiento en el narcisismo, cuando vos te autoconocés y descubrís que tenés un narcisismo inconsciente, vas a sufrir porque vos tenías una versión mejor de vos mismo. Vos creías que eras más buen tipo, claro, más generoso humilde, de lo que en realidad... Claro. Claro. Y resulta que tu terapeuta te dice que no sos tan generoso. Como no fueron tan generosos nuestros padres con nosotros. Nuestros padres, los que hicieron, todo lo que hicieron, lo hicieron por ellos, más por ellos que por nosotros. Nosotros fuimos beneficiarios de eso. O sea, lo mismo me pasa a mí con mis hijos. Yo me creo la historia de que en realidad fui un padre maravilloso porque les pagué la educación. Yo me hubiera sentido horrible si en vez de pagarles el colegio me compraba ropa o me iba de viaje yo. Entonces lo hice para no sentirme mal yo. Ellos fueron beneficiarios de eso. Pero a nosotros, nuestros padres nos contaron la historia del autosacrificio y nosotros tenemos una tendencia a repetir inconscientemente ese mismo modelo del autosacrificio. Cuando vamos a terapia y alguien en un acto de crueldad nos dice que no nos estamos sacrificando por nadie, que estamos gratificando nuestros deseos más profundos, tenemos que poder sobrellevar esa herida narcisista para curarnos, para ser mejores, para poder disfrutar mejor de este tiempo que tenemos en la vida y que es mejor ser lo menos neurótico posible. A lo largo de esta charla me aparecieron algunas frases, especialmente cuando vos hablabas respecto de perdonar a nuestros padres, sí, reconciliarnos con aquello y entenderlo.
Sartre tiene una frase que yo repito mucho porque me conmovió desde mis 20 años, que es: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Exacto. Y es, ¿no? Es así, pero no solamente tenés que perdonar a tus padres, sino que además tenés que valorar algo en ellos. Cuanto más valorás el árbol, más vas a valorar el fruto. Por ejemplo, si yo te pregunto a vos, ¿qué es lo que más valorabas de tu padre? Uy, Una cosa, decime. de mis viejos, la integridad, que eran dos tipos que no las tuvieron fáciles y, bueno, yo tengo la suerte de tener un amor y admiración por ellos. Mi viejo inmigrante, que me enseñó todo, y mi vieja tenaz, de quien heredé la persistencia. A pesar de que nos conocemos poco, yo te puedo asegurar que las máximas virtudes que vos ves en vos mismos son esas dos. Sí, Vos estás orgulloso de ser un tipo tenaz, absolutamente. estás orgulloso de esas dos cosas que me dijiste que te enorgullecían de tus padres. Sos recontra jodido. Y otra cosa que dijiste, hay una película que por supuesto no me voy a poder acordar cómo se llama, que es la autobiografía con prevenciones de Spielberg, que es hermosa, y en un momento la abuela le dice al nieto, a Spielberg: la culpa es un derroche inútil de emociones. Yo quedé muy prendado por esa frase y cuando salimos con Braulio, con mi esposo, nos pusimos a googlear y a buscar, y es una frase de Freud. ¿Qué es la culpa? No me acuerdo del cantante, que son dos hermanos, ahora se me acordó, que dice Roberto. ¿Quién? Roberto Carlos y... No, argentino, que dice la culpa es un invento muy poco generoso. Ah, Eh, la culpa, no deberíamos sentir culpa, deberíamos sentir responsabilidad. La responsabilidad es normal, la culpa no. Yo te hago una pregunta. Si vos hoy te despertaste a la mañana y viste en el noticiero que se cayó un avión en Turquía y murieron 350 personas, ¿te da culpa eso? no. Te da pena. Supongamos que vos y yo discutimos duramente. Yo me levanto, me voy y vos pensás, ¿sabés qué, Luis? Ojalá te mueras. Y mañana te enterás de que yo me morí. Saliendo del canal, yendo a mi consultorio, tuve un infarto y me morí. ¿Cómo te sentirías? Culpable. O sea que en la base de la culpa hay odio. Cuando no odiamos a nadie no tenemos culpa. En todo caso tenemos responsabilidad. Las cosas que hacemos las tenemos que hacer porque somos responsables. Tenemos que cuidar de nuestros hijos indefensos porque somos responsables por ellos, pero no tenemos que tener culpa. Cuando un pibe estudia medicina porque su padre esperaba que fuese médico porque es médico y te debía dejar el consultorio y no lo puedo dejar de hacer, dice el hijo, porque me da culpa mi viejo. ¿En el fondo hay algo de odio? Totalmente. El padre lo está obligando a hacer algo que él no quiere. Y él odia, Odia desprecia. someterse a ese mandato ridículo bajo el manto de la supuesta generosidad del padre que le está facilitando el camino. Y resulta que el hijo quiere ser bailarín, no quiere ser médico. Y le da culpa porque tiene odio contra el padre. Cuando vos tuviste una relación amorosa con tus padres y no les tuviste odio y se mueren, no tenés culpa. Sentís bien, sentís Pena, que... sentís pena porque se fueron y después... Sí, pero no tenés culpa, no vas a visitarlos todos los días a la sepultura, lo recordás con cariño. A mí me pasa que yo de pronto me acuerdo anécdotas de mi papá o de mi mamá, y sobre todo de mi papá, que me causaban gracia. Pienso lo que diría mi viejo en tal o cual situación y me causa gracia porque por las características que tenía él. Estoy poco ordenado porque aparecen tantos temas y queda poco tiempo. ¿Hay un plazo de un duelo por una pérdida, de lo que fuere, razonable? No sé cómo decirlo. Sí, para Freud el plazo razonable del duelo normal es 1 año. También podemos hacer un duelo patológico. ¿Cuándo es un duelo patológico? Cuando yo tengo investido un objeto narcisísticamente, yo tengo una relación muy narcisista con mi madre, se muere mi madre y entonces se muere un pedazo de mi yo. Y entonces, como no puedo tolerar esa pérdida, una parte de mí reedita a mi madre
y yo me autorreprocho las mismas cosas que me autorreprochaba mi mamá. Eso se llama melancolía. Es la negación de la pérdida a través de la identificación con ese objeto. Eso lo descubrió Freud porque su discípulo Karl Abraham encaneció de un día para el otro cuando se murió el padre, que era canoso. Y entonces Freud dijo, vos te identificaste mayoritariamente con tu padre, y eso es un duelo patológico relacionado con el vínculo previo con el objeto. Por eso nunca sabemos cuándo vamos a hacer una melancolía, porque recién lo descubrimos una vez que perdimos el objeto. Está ahí. Bancame la pregunta. ¿El psicoanálisis cura? La medicina es muy compleja porque existe algo que se llama homeostasis, que es el equilibrio del organismo, y que es la salud física. La salud física es cuando uno se siente bien con su cuerpo, y la salud psíquica es lo mismo, cuando uno se siente bien, cuando uno tiene gente que lo quiere, cuando uno tiene la sensación de que aprovechó bien su estadía en este planeta. Y entonces yo creo que eso es lo que está más cercano a la salud. Pero no diría que una persona se curó, porque el psicoanálisis o los beneficios del tratamiento psicoanalítico los podés tener en diferentes momentos de tu vida. Las problemáticas que podés tener hoy no son las mismas que tenías cuando tenías 18 años, ni son las que vas a tener cuando tengas 80. Entonces vas a ver diferentes aspectos de tu vida y el psicoanálisis te puede proveer de la sabiduría para poder enfrentar eso con la menor cantidad de narcisismo, con la mayor cantidad de realismo y con la mayor cantidad de autoestima. Qué cosa el narcisismo. Yo titularía esta nota. Hay dos preguntas fetiche de este programa que yo hago todo el tiempo, que me da cierta aprehensión hacértelas. Pero, ¿quién sos? Soy un pibe nacido en Paternal que accidentalmente descubrió el psicoanálisis leyendo un librito de Daniel Lagache, que se fascinó con las teorías freudianas y que disfruta muchísimo haciendo esto todos los días de mi vida. ¿Y nos morimos y qué pasa? Nos comen los gusanos, en la naturaleza nada se pierde, todo se transforma, decía Lavoisier, el cuerpo desaparece, pero todas aquellas personas con las que con las que en vida tuvimos un vínculo, vamos a quedar como residuo de una identificación. O sea, mis hijos van a saber que yo existí y algo de mí queda en ellos. Mis nietas, el vínculo que tengo con ellas cuando yo no esté, lo van a tener intrapsíquicamente como lo tengo yo con mi mamá, con mi papá y con mi hermana. Entonces hay algo que perdura, que es la identificación en el otro. Yo no puedo identificarme con alguien a quien no conocí, pero con alguien que conocí, sí. Yo te demostré hace unos minutos que vos tenés una identificación con tu mamá y con tu papá. ¿Y cuándo la tenés en cuenta? 24 horas del día, los 365 días del año, siendo como sos. Esto es de una petulancia, empujo el tiempo y me da bolilla. Juro que es la última. ¿Y cuál es el sentido de la vida? La vida no tiene sentido, cada uno le tiene que dar el sentido a la vida. Vos le das... Qué laburito, ¿eh? Y sí, si querés que tu vida tenga sentido, dáselo vos. Hay gente que su sentido en la vida es curar gente, hay gente que su sentido en la vida es hacerse famosa, hay gente que el sentido en la vida es hacer que la gente se divierta, que tenga contacto con el arte, pero la vida no tiene un sentido predeterminado. Cada uno le tiene que dar sentido y en la medida en que le das un sentido a la vida, te levantás contento para seguir haciendo eso que haces. Incluso cuando se trata de cosas no épicas, ¿no? Salvar el hambre, o sea, armar una familia y criar a mis hijos. Sí. Es un enorme sentido de la vida. Sí, cuando te levantás y ves a tu hijo durmiendo, lo llevas al colegio, cuando haces un aporte a la comunidad, cuando vos haces tu programa, eso le da sentido a tu vida. Pero cuando vos
recién naciste, no tenías la menor idea de lo que ibas a hacer. Obvio. Le fuiste dando sentido y le vas a seguir dando sentidos diferentes en diferentes momentos de tu vida. Y lo mejor que te puede pasar es que tu vida tenga sentido. Tengo una mala noticia y una buena noticia para darte. Elegí. ¿Cuál preferís, la mala o la buena? Dame una buena noticia. He disfrutado enormemente esta charla, pero enormemente, sin ningún tipo de lugar común. La mala es que te vas a tener que venir más seguido porque me quedaron 25.000 cosas para preguntar. Gracias. Al contrario, fueron dos buenas noticias, te aclaro. Gracias por la invitación. Por favor. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador, en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Pagan el gramo de oro hasta 330.000 pesos, tienen la mejor cotización, estacionamiento gratuito y la mejor atención. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a la joya. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.